Siempre se nos ha dicho que el auto es la segunda inversión más importante en la vida. Y sí, si hoy día vemos el mercado, comprar un auto nuevo por menos de 10 millones es imposible. Y 10, 12, 15, de ahí para arriba, la verdad. Y el problema es que eso trae deudas. Porque los números son claros. Casi el 70% del mercado automotriz funciona a través de los créditos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se endeudan para comprarse sus vehículos y por supuesto aparecen las deudas, porque generalmente te ofrecen 72 cuotas y al final uno termina pagando el doble del auto y muchas veces solo por aparentar un estatus que realmente no existe y no es necesario. Pero bueno, y aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo frenamos todo esto? ¿Realmente sabemos cómo comprarnos un auto en Chile? Bien, y para hablar de este tema en detalle hoy día trajimos una copiloto genial. Ella pasó de deber 40 veces sus ingresos a transformarse hoy en día y ser la principal referente de educación financiera en nuestro país, autora de 2 libros, creadora del FinanFest. Romy Capetillo, qué gustazo tenerte en nuestro podcast Detrás del Volante. Gracias por la invitación y también muy contenta de estar acá y tremenda presentación. Muchas gracias. Genial. ¿Qué me hiciste? Sí. Buenísimo, es un gusto realmente tener invitados así de potentes que nos pueden ayudar y a entender por qué pasan ciertas cosas, pero yo quiero partir inmediatamente con una pregunta, Romy, porque hoy día te vemos en charlas, te vemos enseñando, contacto con muchas personas, tienes un montón de seguidores, pero tú estuviste en el hoyo, tú estuviste ahí. Y cuéntame, ¿cómo se llega a deber 40 veces los ingresos? ¿Es por las apariencias, como yo decía al principio? ¿Es por la falta de educación financiera que nos faltó en el colegio? ¿O es simplemente porque el mercado es tan tentador que caemos fácil? Yo creo que todas las anteriores, la verdad. En mi caso particular, yo siempre me hacen esta pregunta y siempre cuando rebobino, voy para atrás, digo, claro, ¿en qué estaba yo? ¿En qué estaba yo, mi esposo, nosotros como familia, de llegar a ese punto? Y siempre respondo que no fue algo en específico, sino que fue una suma de cosas que fueron pasando. No es que yo viviera con lujos, o sea, yo en ese tiempo, por ejemplo, vivía en Macul, una comuna que es muy normal, digamos, no es una comuna lujosa, es clase media. Tenía un Kia Soul en ese tiempo, bueno, Kia Morning, después lo cambiamos a Kia Soul, que también es un auto como promedio, no andaba en una tremenda nave o dándome vida de rica, etcétera. No compraba ropa de marcas lujosas, ni joyas, ni nada, pero sí tenía muy malos hábitos que en lo cotidiano, en el día a día, iban haciendo que finalmente yo nunca lograba llegar a fin de mes con mi familia y por lo tanto siempre teníamos que resolver con deuda. Todos nuestros problemas, nuestra falta de dinero, nuestros imprevistos durante muchos años fueron resueltos con deuda. Entonces cuando llegamos a este punto de caer en este hoyo financiero, nos dimos cuenta que teníamos en ese aspecto malos hábitos, nula educación financiera y que habíamos tomado muy malas decisiones. ¿Y cuáles son esos malos hábitos? Seguramente son más comunes o sea, seguramente todos tenemos de esos malos hábitos, porque entiendo que tú también tuviste un condoro con un auto también. Sí, bueno, los malos hábitos es primero básicamente nunca haber tenido un presupuesto. Desde que con mi esposo nos fuimos a vivir juntos, éramos súper chicos, yo tenía 20, 21 y mi esposo tenía 23, 24, íbamos a ser papás. Y básicamente empezamos a improvisar. Juguemos a ser adultos, juguemos a hacer una familia, ¿verdad? A llevar una casa. Y otra cosa es con guitarra, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que el primer gran error y el mal hábito fue nunca tener idea de cuánto entraba y cuánto salía y organizar el dinero de manera como intuitiva, de cómo creíamos que debía hacerse. Y por otro lado, nunca ahorrar. Nunca tener ahorros, nunca apartar un monto, no conocíamos lo que era el ahorro. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Es que cada vez que nos ocurría algo teníamos que recurrir a la deuda. Entonces un mes no nos alcanzaba, bueno, vamos con la tarjeta de crédito y el otro mes, bueno, tampoco nos alcanza porque ahora se me suma la cuota de la tarjeta de crédito. Entonces vamos de nuevo con la tarjeta, después vamos con los créditos de consumo y así empezamos a bicicletear. Yo creo que esos 2 malos hábitos hicieron que cayéramos fuerte. Ay, qué terrible igual. Oye, pero quiero entrar en una pregunta que tiene que ver con otro tema, pero la verdad es que las deudas y los problemas económicos son una de las principales causas de los divorcios en nuestro país. ¿Cómo lo abordaste con tu pareja? Porque está en esa situación como que te olvidáis de pololear y del encanto, ¿no? Sí, bueno, nos separamos. Se terminó todo. La cresta la pregunta. No, estuvimos a punto, sí. Okay. Debo reconocer, a punto de separarnos. Genera mucha tensión porque evidentemente
o sin querer queriendo, uno igual intenta buscar un responsable. Es que tú te quedaste sin pega, es que tú gastaste en esto, es que tú dijiste que la idea del crédito era buena. Y así empiezas en una tensión constante que hace que no tengas ganas de repente entablar la conversación porque sabes que va a generar una discusión, va a haber más fricción. Entonces lo estuvimos pasando muy mal y creo que lo que no nos separó fue, bueno, las ganas de querer estar juntos, a pesar de odiarlo en momentos. Uno igual decía, bueno, igual lo amo, me gusta lo que estamos construyendo, pero también pedir ayuda. O sea, pedir ayuda fue súper importante para nosotros en ese momento. ¿Ayuda a quién? ¿A psicológica o ayuda a alguien? A otras parejas que que nos acompañaran en este proceso difícil, que ya habían atravesado momentos como estos, que habían quebrado y que habían vuelto a salir de ese hoyo financiero. Para nosotros fue súper importante empezar a hablarlo. Y ahí yo me di cuenta de la relevancia que era hablar de plata, que te podía realmente cambiar la vida. ¿Ustedes hoy día tienen, como, no sé, hábitos de revisar las finanzas al Sí. mes? ¿Tenéis tu Excel, algún programa, algo? Totalmente, tenemos nuestro Excel, también yo soy buena como para anotar en mi planner, tengo un planner financiero, pero se habla y no hay ningún peso que se mueva de la casa que nos involucre a ambos, a nosotros, a nuestras hijas, sin que el otro sepa. Y no se trata de una dependencia del otro, de estar, hoy tengo que informarle todo lo que hago a la otra persona. No, es que si queremos avanzar en conjunto, tenemos que estar ambos en conocimiento de cómo se están moviendo las platas. Es súper relevante lo que decís porque efectivamente hoy día son cada vez más las parejas de amigos que se separan y no todos dicen directamente que es por problemas de lucas, pero sí o sí afecta un montón tener esa tensión en el día a día. Pero quiero volver al tema de esta situación que te pasó porque, bueno, tú en algún momento dijiste ya 40 veces nuestros ingresos. ¿Cuál fue ese momento exacto? ¿Qué ocurrió que tú dijiste, ok, hay que terminar esto? Porque si no, pudiste haber seguido y transformarse en 50 veces, 60 veces y llega a un hoyo que es difícil de salir. Me acuerdo que el momento en el que ya dijimos, no, esto tenemos que hacer algo, fue cuando nos avisan del banco. Nos habíamos comprado un departamento cuando estábamos esperando a nuestra primera hija y habíamos vivido ahí durante 5 o 6 años hasta que en un momento nos dicen del banco que si no pagamos entonces nos van a tener que quitar el departamento. Y ahí es cuando nos avisan de esta orden de embargo en el fondo que nos remueve todo, porque fue como, te juro que fue esa sensación como decir como, esto es en serio. Como que esto sí pasa en la vida adulta. De alguna manera yo creo que también nuestra inmadurez no nos hacía sentir que esto realmente podía ser complejo. Y yo siempre me acuerdo, ese departamento pagábamos un dividendo de 180.000 pesos. O sea, ¿qué año estamos hablando? desde el 2010 hasta el 2015. Okay. Bueno, terminamos el 2015 200 y tantos mil pesos, algo así. Y el otro día pensábamos con Esteban, con mi esposo, que nos quedarían 2 años para terminar de pagarlo. Si no hubiésemos tenido tan malos problemas económicos. Oye, pero espérate, tú decís como, ¿es inmadurez o es que realmente, porque a nadie en el colegio te informan de esta cuestión, te enseñan? Y claro, tú de repente salís de la universidad y los bancos te empiezan a meter las tarjetas, te empezás a endeudar. ¿Es inmadurez o es falta de información realmente? Sí, no, ambas, totalmente. O sea, de alguna forma era más chica, no tenía claridad de nada, y por otro lado, el sistema no está creado para que las personas aprendan de esto. Todos los documentos, cuando tú sacas una tarjeta de crédito o una cuenta corriente, tú firmas así un turro de documentos que no lees nada, y al poner tu firma estás diciendo que estás de acuerdo con todo y no entiendes. Entonces después, como no entiendes, te da vergüenza preguntar, porque tampoco hay mucha voluntad de parte ni de los ejecutivos ni de la banca de explicarte en simple qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás firmando. Y no tan solo eso, te van a buscar a la universidad, no esperan a que salgas. Van a las universidades a darte tarjetas de crédito. Yo mi primera experiencia en DICOM fue por haber tenido una tarjeta de crédito estudiante. Entonces creo que sí también hay una responsabilidad en el sistema de educarnos en este tema en el colegio, y también de las instituciones, no tan solo dejarle la carga al Estado de que se haga cargo, digamos, de esto, sino que también de las instituciones, los bancos, las compañías de seguro, las plataformas o los lugares donde uno invierte su dinero, que acerquen estos temas en fácil, en simple. Yo creo que se está haciendo ese esfuerzo. Yo veo que las instituciones tampoco quieren ser parte de la educación financiera, porque se dan cuenta que a mayor educación la gente toma mejores decisiones con su dinero, se endeuda de manera responsable, empieza a ahorrar, empieza a invertir, y eso es beneficioso para todos, no tan solo para la persona. Y de hecho tú te das cuenta hoy día que, bueno, este crecimiento súper explosivo, no es que sea explosivo, porque yo te sigo desde hace muchos años, te he visto ahí constantemente, no solo haciendo contenido, sino que colaboraciones en eventos, charlas, bueno, ¿qué
¿Cómo se abordan hoy día las redes sociales? Tú entregáis información de esto, un poco implementáis esa educación. ¿Qué son hoy día las redes sociales? ¿Cómo se ocupan? O sea, yo lo veo como una tremenda herramienta para democratizar información y llegar a una cantidad de personas que puede ser ilimitada. O sea, no necesariamente tienes que ser súper mega conocido para hacer un video y que ese video tenga impacto y tenga alcance. Hoy día lo hablábamos fuera de micrófono, hoy día la gente necesita conectar. Estamos en una época en donde el individualismo está súper presente en nuestras vidas. Estoy yo primero, segundo yo, tercero yo, que está perfecto. Obvio tenemos que ser, preocuparnos y ser lo más importante en nuestra vida, pero se ha perdido también un poco eso de la generosidad, del estar atento a otros. Por lo tanto, como el ser humano necesita vivir en comunidad, esa cosa de que tú lo puedes todo solo es mentira. O sea, hay estudios que dicen que tú para sanar necesitas de otros, sí o sí. Entonces, como necesitas de otros, la gente busca conectar. Y eso es lo que hoy día más está apareciendo, yo veo en las redes sociales, como sentirse identificado, conectar. Oye, Romy, ¿y esta conexión que tú generaste con tu audiencia, fue estratégicamente pensado o se empezó a dar? No, se empezó a dar. Cuando yo partí subiendo contenido, yo lo empecé a hacer porque, bueno, yo trabajaba en el mundo financiero, trabajé en compañías de seguro, en inversión inmobiliaria, y yo empecé a hablar de estos temas porque las personas me empezaron a decir, oye, explica súper en fácil, y empecé a subir videos. Pero videos súper como, ¿qué es la UEF? ¿Por qué sube, baja el precio del dólar? No sé, sobre inversión inmobiliaria, etcétera. Cuando yo cuento, después, bueno, yo a Francisco Ackerman lo conozco de antes y empezó a crear contenido también, me invita a un podcast de él que él estaba haciendo en pandemia, todo online, y yo cuento que había estado endeudada y yo abro esa sin ninguna estrategia detrás, simplemente se dio dentro de la conversación, y yo me acuerdo cuando hablo eso en mis redes, es cuando las personas empezaron a conectar conmigo, se sintieron identificadas con la historia. Es que aparte también que el chileno no tiene deuda, es súper común. Entonces, eso es lo que fue el puntapié inicial para empezar a construir comunidad, que no es lo mismo que subir videos o crear contenido, sino que armar una comunidad es cuando empiezan a sentirse parte de lo que tú estás haciendo. Genial, genial. Oye, bueno, es que nos daba mucho esta conversación, sí, pero tenemos que llegar a una sección que tenemos que se llama Sin Letras Chicas. ¿Ya? Básicamente responder sin tanto adorno, directo al hueso. ¿Ya? ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Ok. Porque mira, suele ocurrir que de repente alguien joven, su primera pega, y dice, autito al tiro. Ajá. Y se endeuda y queda al final amarrado hasta el cuello, porque no es solo la cuota del auto, sino que está el TAC, la benzina, mantenciones, entre otras cosas. ¿Cuánto es el porcentaje máximo que debería ocuparte o gastarte el ítem auto para no quedar acogotado a fin de mes? O sea, idealmente que no supere el 20% de tu sueldo en la cuota. Idealmente que lo podáis comprar al contado, ¿ya? Estoy hablando en la idealización, porque sabemos que no es así. O sea, a mí me habían enseñado que el auto no debía costar 5 veces tu sueldo, pero hoy día pensando, no sé, en sueldo mínimo, nadie se compra un auto con 2,5 millones de pesos, o te compras algo que no va a ser para nada buena inversión, ¿cierto? Entonces los autos también han subido muchísimo y lo ideal es que no tengas una cuota que se haga tan pesado. No puedes pagar una cuota de auto que sea más a veces que el dividendo, a veces pasa eso. Entonces es como también organizo mis prioridades. Entonces ideal que no supere el 20% de tu sueldo una cuota de auto. Ok. Y siguiendo con la misma línea. El auto 0 kilómetros. Muchos tienen ese sueño de andar en un auto rico con olor a nuevo 0 kilómetros. Pero sabemos también desde que sale la automotora un poco pierde mucho valor inmediatamente. ¿Es un lujo hoy día comprarse un auto 0 kilómetros o va a depender del caso? ¿La mejor opción financiera es el auto usado? Yo creo que ahí todo depende del caso. Yo siempre digo que las decisiones financieras son personales. Las finanzas son personales. Por lo tanto, lo que haces tú, lo que hago yo, quizás podemos compartir ciertas cosas en común, pero tu vida es tu vida y la mía es la mía y vamos a responder a distintas necesidades, a distintas experiencias y a distintas oportunidades también. Entonces hay personas que pueden comprar el auto nuevo y lo hacen y quizás les entrega algo que va más allá del dinero, que es como esa satisfacción de lo logré, lo pude, lo conseguí, etcétera. Y otras personas que no pueden y lo hacen igual. Entonces yo creo que más allá de cualquier cosa es como, si lo puedes hacer, si consideras que es una decisión financiera responsable, bueno, hazlo.
Pero en el fondo, lo que es importante, más allá de todo eso, es revisar tus números. Si realmente puedes cubrir ese gasto, si estás haciendo algo, una decisión inteligente para tu dinero. Yo creo que hay un punto, Romy, porque que sea una decisión financiera inteligente, si nunca nos enseñaron. Claro. Entonces, no es tan fácil decir, ok, voy a abrir un Excel, voy a poner mis gastos, y de repente hay gastos que, no sé, se te van, en fin, y como que no es tan fácil llegar y, o sea, decirlo es más fácil que realmente implementarlo. Es mucho más difícil. Esto es como la típica discusión que se genera en el rubro inmobiliario, que es como, a ver, ¿me compro la casa propia o invierto en una propiedad? Ya, y obviamente quizás lo más rentable es invertir en una propiedad, pero la casa propia tiene otro ingrediente, que es el ingrediente emocional, y eso a veces no se puede cuantificar, no se le puede poner precio, ¿cachai? Oye, pero otra pregunta, porque tú dijiste ahora, ideal si puede ser al contado. Y sabemos que dentro del mundo automotriz está el crédito inteligente o el pie cero. ¿Qué hay de real en eso? ¿Funciona? ¿Es un crédito realmente inteligente? O sea, para mí fue ser inteligente. Yo lo tomé, debo reconocer. Y lo hice pésimo. Yo me compré mi primer auto. Empecé a trabajar en una compañía de seguro, me empezó a ir muy bien. Entonces, a los 3 meses, un banco me dio cuenta corriente con 2 tarjetas de crédito, con línea de crédito, con chequera, con todo. Y me sentía una millonaria, obviamente, con plata que ni siquiera era mía. Y el pie de ese auto, yo lo di sacando el cupo de la línea de crédito, pidiendo un avance efectivo de las otras 2 tarjetas de crédito, y con eso di el pie del auto. O sea, con 100% deuda. Y deuda carísima. Y deuda carísima, porque claramente al otro mes no tenía para pagar. ¿Cachai? Y el resto del auto lo pedí con compra inteligente, para que la cuota quedara más baja. Pagué durante mucho tiempo ese auto, hasta que en algún momento pedí un crédito de consumo para pagar la deuda restante, pero para mí no fue ninguna decisión inteligente en los 2 casos, porque después lo volví a hacer. El ser humano es el único ¿pero cómo? Porque que tropieza con la misma piedra. ¿Cómo 2 veces? ¿Qué pasó después? Cambié mi auto, o sea, cambié mi auto, me compré el Kia Soul, pasé el Kia Morning al Kia Soul, y volví a tomar el crédito inteligente, porque como no tenía plata, entonces tenía que dejar una cuota más baja. ¿Y qué me pasó con ese segundo auto? Cuando llega el momento de pagar el cuotón, no tenía los fondos, no tenía el ahorro, y tampoco era sujeta a crédito porque ya estaba en DICOM. Entonces fue muy mala decisión. Ahora, ojo que al final, hoy día, yo me reí no porque me diera risa, sino porque es tragicómico, sí. Pero hoy día pasa mucho más seguido de lo que creemos, y tú que hablas Sí. como todos los días seguramente con personas que están con deuda, es muy común eso, ¿no? Es súper común, porque el auto muchas veces se transforma en una necesidad o en una herramienta de trabajo en algunos casos. Hay personas que lo usan para trabajar o para trasladarse a sus lugares de trabajo, entonces a veces es necesario tenerlo, y también está acompañado de que la publicidad también hace lo suyo, de cómprate lo más rico, que no sé qué, cada vez le ponen más accesorios al auto, entonces entran en este loop de ya, ok, me voy a endeudar, y quedan con cuotas altísimas. Los créditos a veces son carísimos también. Entonces sí pasa mucho que el auto a veces termina siendo una fuga. No quiero decir una fuga, porque obviamente está pagando algo, pero es donde a veces más se les va dinero a las personas. Oye, y solo para cerrar este bloque, hablaste del DICOM, y solo para ver si podemos dar algún consejo. Cuando alguien llega a DICOM y le van a embargar el auto, ¿hay algún paso uno que debería hacer, o simplemente hay que entregar el auto y olvidarse? ¿Hay alguna solución en ese momento? En mi caso, yo cuando llegué a ese punto tenía orden de embargo en los 2 autos que... porque bueno, uno después me lo compró mi mamá, pero sigue a nombre mío. Y el otro también estaba a nombre mío, entonces tenía 2 autos a mi nombre, y los 2 con orden de embargo. Entonces, en mi caso me ofrecieron, yo me acuerdo que fui a una empresa de abogados y me ofrecieron como tirarme a quiebra, pero tenía que entregar los autos, cambiarlos de nombre. La gente dice, pero traspásaselo a otra persona. No, a veces te investigan para atrás, incluso te pueden investigar hasta 2 años para atrás de los movimientos que hayas hecho. Entonces no es como llegar y traspasar los autos y ya. Y también tenía que empezar de cero, y quedé fuera de la banca por mucho rato cuando uno se tira a quiebra. ¿Te tiraste a quiebra? No lo hice finalmente, ya. no. Lo que yo creo que uno tiene que hacer, lo más conveniente, es acercarte y hablar y ver alguna opción de pago con la deuda que tengas. Hoy día también está la renegociación de deudas, que está mucho más flexible de cómo funcionaba en ese momento. Entonces, siempre buscar información, pedir ayuda, esconderse, guardarse, es lo peor que uno puede hacer. Ok. Oye, y solo para alguien que está en la casa,
¿El Excel es una buena herramienta? ¿Hay alguna plataforma? ¿O cómo puede partir alguien exactamente? Ok, voy a ordenar mis lucas, voy a ordenar mi mes a mes. A mí el Excel me gusta porque te da conciencia. Me gusta eso, al menos las primeras veces te da esa conciencia de estar mirando, de estar viendo en dónde se te está yendo el dinero, etcétera. Pero hay mucho gasto chico que a veces se nos pasa, que es como, el estacionamiento, la propina, que me compré un café, que el chicle, que no sé qué. Mucho gasto que de repente no se logra registrar, y para eso hay una aplicación que se llama Save Money, que es donde tú conectas tu banco automáticamente, entonces solo te va dando como este presupuesto de, oye, mira, sí estás gastando tu dinero este mes. Ok, hay un consejo para los que Sí. quieran empezar a ordenar sus luquitas. Oye, Romy, bueno, pero ¿tú estás de acuerdo que el auto es la segunda inversión más importante de la vida, no? Creo que sí, hoy día es un ítem importante en sobre todo yo pienso, bueno, tienen que pensar que yo siempre en mi cabeza es como de familias, ¿cachai? Yo tengo 3 hijas y de verdad tenemos un auto. Muchas veces nos han dicho que nos compremos un segundo, que cómo lo hacemos sin 2 autos, y sí, a veces se hace más complejo. Por ejemplo, ahora me vine en auto, mi familia está sin auto, si llegara a pasar algo tendrían que resolverlo de alguna otra manera. Pero claramente que el auto nos ayuda un montón en la logística, en los tiempos de traslado. Entonces, a veces sí se hace un ítem importante. O sea, para los que son papás, la verdad es que moverse sin auto es casi imposible. Con una guagua, niños chicos, es muy complicado. Pero también hoy día existen otras formas de moverse. Sí. ¿Tú conocías algo de eso? Sí, o sea, bueno, bicicleta hoy día, Santiago, estamos súper como Santiago es Chile, hemos hablado harto de Santiago, es pero... verdad. Santiago está renovándose un montón con las ciclovías, con espacios para bicicletas, no tan solo bicicletas, sino que también, ¿cómo se llama esto? Los scooters. Scooters, sí. Pero entonces, los scooters yo encuentro algunos que son peligrosos porque andan en calles donde igual hay yo si tiene unas rueditas chicas. Yo sabía historias de compadres que se han sacado la mugre, terminan ahí en la clínica con los dientes rotos. Sí, te juro. Entonces, pero sí. Hay... Igual es rico tener esas distintas opciones de movilidad. Claro, hay distintas alternativas y obviamente si puedes usarla, siempre es mejor, no tan solo por el gasto, sino que también por la descongestión que se produce, al menos en Santiago, que todo el mundo se mueve en auto, sí. Ok. Dale, Romy. Entonces ahora quiero ponerte en un caso medio hipotético, pero que es muy real. ¿Ya? Porque si yo hoy día tengo 5 millones de pesos ahorrados, ya me dijiste que tú sí o sí, si me quiero comprar un auto, ocupa esos 5 millones y no te endeudes. Pero también por 5 millones no hay muchas opciones y eventualmente yo podría poner eso como pie, esos 5 milloncitos, y eventualmente financiar la mitad o lo que quede en cuotas. ¿Lo recomendáis realmente o no? O sea, si esa es la alternativa, claro que sí. Lo que sí, yo siempre intento que la gente no quede en cero con sus ahorros. Porque si quedas en cero, te pasa algo, cualquier cosa, ¿cómo lo vas a resolver? Con deuda. Entonces siempre hay que tratar de evitar resolver los problemas económicos con deuda. Porque la deuda para resolver problemas económicos es la deuda corta. Consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito, y es la deuda más cara. Entonces, si me dices tengo estos únicos 5 millones, claramente no los uses todo para el auto, aparta igual un monto para el ahorro y continúa ahorrando con el paso del tiempo. Entonces hay que tratar de ver qué es lo más conveniente que se ajusta a mi realidad y también entender que cuando asumo una deuda tengo que escoger un valor cuota que yo realmente pueda pagar, que esté acorde a mi realidad, entonces quizás no me va a alcanzar para camioneta gigante, pero sí quizás para un city car y me va a dar la misma función que es trasladarme de un lugar a otro. Entiendo. Sí. Es que ahí también entra el tema de la apariencia y de queremos mostrarnos y tirar más pinta en el semáforo. ¿Cómo luchamos con eso? Uy, yo creo que eso es tan personal, porque al final la persona que le preocupa la apariencia, yo creo que ahí hay que entrar a picar de por qué, ¿cachai? ¿Qué pasa con la autoestima de esa persona? Revisar también qué fue lo que te hablaron sobre el dinero cuando chico, te entregaban valor desde ese lugar, oye, júntate con tal persona porque quizás puede ser una buena oportunidad de trabajo a futuro. ¿Con tu hijo? ¿Con mi hija? Sí, hablamos N de plata. Distintas edades, entonces como que... Sí, de hecho, la mayor me invitaron a dar una charla a su curso, ahora para el segundo semestre, y la mayor me dijo como, ay, te escucho todo el día hablar de esto, te vas a tener que ir a escuchar al colegio, así lata, como, mamá. qué lata. Pero yo hablo, o sea, con total transparencia de estos temas con mi hija. Obviamente que la carga
económica es del papá y de la mamá. Ellas no tienen que preocuparse, uy, ¿cómo va a pagar la luz? No, esos temas no lo ven ellas, lo vemos nosotros, pero sí, por ejemplo, saben cuánto ganamos. Cuando nos vamos de viaje, ellas saben que hay un presupuesto, no es que vamos a salir a comer todos los días afuera, ¿cachai? Claro. De eso las hago parte, y hay una práctica que quiero empezar a aplicar con la mayor, que es que los días de pago, ella pague las cuentas básicas, para que se entere de cuánto sale la luz, Está bueno cuánto ese sale plan. el supermercado, bueno, y que sí. me diga, ¿qué? Es verdad, está muy Sí. bueno. Es Con mi genial. plata, obviamente, con la plata del papá, pero que se haga cargo de hacerse conscientes, y al final, cuando la gente, los niños ven y experimentan en la práctica, es donde más van a aprender también. ¿Y cómo funciona? No sé, ¿tienen una mesada o te van pidiendo? ¿Cómo administran ellos Mira, sus recursos? Les daba una mesada. Hasta el último tiempo ha sido bien poco constante, porque bueno, pasan cosas, nos fuimos de vacaciones, etcétera, pero tratamos de darles una mesada, más que nada, más que como algo que cubra todas sus necesidades, no, es simplemente para que ellas tengan acceso al dinero y tengan acceso a administrarlo. Pero todas sus necesidades básicas las cubrimos nosotros. O sea, en el fondo, su mesada es para que, oye, me quiero salir con una amiga. Ir al cine, lo Claro. que sea. Sí. Entiendo. Pero sabéis que está súper bien. Qué bueno que ir a hacer una charla a un colegio, porque yo creo que esto hubiese sido distinto si en el colegio te enseñaran todo, el valor de la plata, las tarjetas de crédito, los intereses, qué te conviene más. En fin, porque el mundo de los autos también tenía estos créditos inteligentes, tenía el crédito que te da directamente el automotor y que te hacen un descuento por financiamiento, tenía el crédito directo con el banco. ¿Hay alguno que te convenga más que otro o va a depender? No, depende. Efectivamente, no todas las instituciones manejan los mismos cobros asociados a una deuda. Entonces, la regla número 1 es que si me voy a endeudar, compara. O sea, no te quedes con la primera empresa que te está ofreciendo un crédito. Porque si esa empresa te está ofreciendo un crédito, es muy probable que la de al lado, ese banco te está ofreciendo un crédito, es muy probable que el de al lado también te ofrezca. Tienen políticas de evaluación de riesgo muy similares, entonces siempre comparar y ver el que te ofrece la mejor ¿Y tasa. se o puede sea. negociar incluso con el banco o no? Están así como, oye, Sí. este me ofrece esta tasa. No, ¿me yo he la visto ajustas? casos de personas, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, oye, este banco me está dando esta tasa y tú me estás ofreciendo una un poco más cara. Y a veces se puede apelar y conseguir una mejor tasa de interés tan solo por tener esa cotización de al lado. Ok. Oye, ya, pero últimamente han salido muchas estafas asociadas a los autos, delitos, desde clonación de vehículos, suplantación de identidad. Y es por eso que hoy día el auto, que es una inversión no menor, es importante tenerlo asegurado. ¿Tú invertís en seguros de auto o no? Sí, bueno, yo no tengo auto, Ah, ya. yo arriendo un auto. Ah, ¿cómo bajo así? Estoy bajo la modalidad suscripción. Yo pago una cuota mensual, el auto no es mío y la cuota incluye el uso del auto, el seguro, las mantenciones y el permiso de circulación. ¿Y qué tal? Por favor, cuéntanos de eso. ¿Te ha Ya. funcionado bien? Sí, ¿por qué yo lo hice? Porque la gente, claro, como que nos enseñaron de que teníamos casa y auto propio, ¿cierto? Eso es como lo que nos aleccionaron desde ahí el título, esas tres Es cosas. verdad. Pero resulta que cuando yo empecé ya había salido de las deudas, etcétera, vendí mi auto y con esa plata teníamos la opción de comprar otro con deuda, ¿ya? Después teníamos ahorros y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos compramos este auto, podíamos comprar casi sin deuda, o sea, íbamos a quedar con una deuda un poco chica, o se nos dio la posibilidad de invertir en un terreno, ¿ya? Y tomamos esa opción y dijimos, bueno, vamos a arrendar un auto por un tiempo mientras este terreno agarra valor. Después, cuando volvimos a tener ahorros para comprar un auto, se nos dio la opción de que a mí me estaban dando crédito hipotecario. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar esta plata para el pie del departamento, seguimos arrendando auto y ahora estamos de nuevo viendo qué vamos a hacer. ¿Vamos a comprarnos un auto o seguimos arrendando auto? Porque estos son contratos anuales. Entonces hemos ido de manera anual viendo y hemos priorizado como el costo de oportunidad más que tener un auto propio. Oye, es que a mí esto me parece muy, muy interesante porque efectivamente, ¿en qué casos tú podrías decir después de un año haber ocupado este formato? O sea, ya lleva más de 3. ¿Ah, más de 3? Sí, porque esto fue desde Entonces- que vendí el auto hasta ahora. Hemos Entonces- decidido mantener el arriendo. Y seguramente tú que te gusta el mundo de las finanzas, ¿hay comparado realmente qué opción te da más? ¿Cuál es más barata? O sea, no sé si más barata porque seguramente esta suscripción pudiste tener un auto bien moderno, Sí. no sé si del año, pero Pagando una cuota igual, son cuotas súper similares a las cuotas de los créditos de automotrices, ¿eh? Son muy similares.
Si uno hace como la comparativa. Bien. Pero en mi caso, por ejemplo, imagínate, el terreno que compramos ya aumentó casi el doble su valor. Cosa que no me hubiese pasado si hubiese comprado el auto. Todo lo contrario, valdría menos del dinero que hubiésemos utilizado. El departamento lo tenemos arrendado por arriendo diario en Airbnb, entonces ha rentabilizado un montón, ¿cachai? Muy bien, ocupando todas las opciones. Sí. Ya, pero entonces tú decís, ¿y a qué tipo de personas le recomendaría esto de la suscripción del auto entonces? Bueno, personas que prefieren invertir en vez de comprar un auto, en este caso como lo que me pasó a mí, comprar una propiedad, un terreno. Las personas que viajan de repente, como, no sé, pues que vienen por una cierta cantidad de tiempo o se van por una cierta cantidad de tiempo y no quieren comprar un auto. De repente emprendedores que necesitan, no sé, pues tener una camioneta y quizás no la van a tener por mucho, un auto más grande y no la van a tener por mucho rato, o simplemente gente que no quiere gestionar la compra y después la venta de un auto. Uno puede decir como, ya, pero qué tan terrible es gestionar la venta de un auto. Hay gente que no quiere y que prefiere, claro, priorizar esto de no hacerse cargo absolutamente de nada y pagar una cuota mensual. Entiendo. O sea, no es que sea una opción más barata necesariamente, No es más necesariamente. cómoda. A veces, en algunos casos sí es más barato, pero claro, tiene que ver también con comodidad y con adecuarse a la etapa en la que está cada persona. Ok, porque hay una cosa igual es importante y que estamos hablando precisamente ahora es, bueno, revisar tus lucas, tener algo de ahorro, ¿cierto? Porque hoy día, bueno, y como te decía, con todo este tema de la estafa, y sobre todo al comprarse un auto, tú puedes comprarte un auto y si te estafan, Sí. bueno, puede ser un problema de familia puta, terrible. Sí. Terrible, Bueno, ¿cierto? y eso para las personas que compran auto, yo tuve auto sin seguro y es lo peor que puedes hacer. ¿Por Es qué? un riesgo financiero altísimo. No tener seguros de auto, no tener seguro de salud, son riesgos muy altos que la gente siempre dice como, no, como a mí me va a pasar. Como a mí justo me van a robar, como a mí justo me van a chocar. Y bueno, a veces justo te pasa. No pasa hasta Y que si te pasa y no tienes seguro, o sea, el costo económico es muy alto. Entonces, siempre tener seguro, siempre. Y siempre también, antes de comprarte un auto usado, es importante sacar el informe Autofac, porque básicamente te da la información completa de si tiene el kilometraje correcto, si tiene las mantenciones, si fue chocado, si tiene encargo por robo, las multas y mucha información que si uno no la revisa con anticipación te puedes meter en un forro muy muy grande. Y tú me dijiste que había ocupado Autofac para transferir uno de tus autos. Sí, de hecho el auto que vendí la última vez, el Kia Soul, que lo pagué tengo que haber pagado como 5 autos con todas las malas decisiones, ese lo vendí, claro, por Autofac. ¿Y viene el proceso? Sí, súper bien, súper claro. Después uno está atento simplemente a que te van avisando de los pasos y ya, del traspaso, digamos. Y aparte de ser la forma más cómoda, porque lo hacís desde tu teléfono, en Sí. cualquier lugar donde estés, es la forma más segura para transferir un auto hoy día en Chile. Así que ya lo saben, Autofac, el historial, o sea, el informe para tener todo el historial del auto y después la transferencia cuando decidiste ese auto, lo sacáis lo hacís con la transferencia con Autofac desde tu casa y tranquilo, seguro, la mejor forma para transferir un auto en Chile. Sí. Ok. Oye, Romy, ha sido muy interesante la conversa, pero yo creo que alguien está ahí viendo y dice, ya, ok, sabes que la Romy tiene razón. No tengo que comprarme el auto en crédito, voy a ahorrar y voy a comprármelo al contado. ¿Cuál es el primer paso para ahorrar plata y juntar en un periodo, no sé, de 1 o 2 años, 5 millones, 7 millones? ¿Es posible realmente? Bueno, depende. Siempre la clásica respuesta depende de cada caso. Yo creo que, bueno, primero hay dos tipos de personas que tienen permiso para no ahorrar, que son los que están sin trabajo. Ahí obviamente su foco es buscar trabajo. O la gente que está sobreendeudada y tu foco es pagar tus deudas, ¿cierto? Si no eres ese el caso, si tienes trabajo, tienes deudas controladas, deberías estar ahorrando. Y lo primero para comenzar a ahorrar es comenzar a ahorrar. Suena muy como obvio, pero a veces las personas quieren esperar a que les llegue un monto o que pase algo y finalmente si no empiezas a ahorrar no vas a generar el hábito. El ahorro es un hábito que se tiene que repetir todos los meses. Entonces el secreto es que sea un monto bajo, replicable todos los meses y así vas a poder ser constante en el ahorro y después empezar a acumular dinero. Solo para saber, cuando tú empezaste a ahorrar, ¿cuánto fue el primer monto que ahorraste el mes 1? 13,000 pesos. Mi primer ahorro que fue constante. Pero eso hizo que después del primer año yo ya estaba ahorrando 50,000 pesos al mes.
porque es inevitable que vaya creciendo con el tiempo si es que empiezas a generar el hábito. ¿Y ese ahorro lo tenía en algún fondo, en algún lugar que...? Sí, lo tenía en un fondo mutuo de renta fija, sin mucho riesgo, le tenía pánico a todo, era como, no quiero partir, o sea, lo poco que estoy ahorrando, no quiero perderlo, así que súper conservadora y ya después uno va perdiendo un poco el miedo, obviamente, cuando vas invirtiendo, vas entendiendo cómo funcionan los instrumentos de inversión y ya vas soltando ese temor. Ok. Genial, genial. Muy, muy interesante ese dato. Uno dice, no, pero es que ¿qué voy a ahorrar si me quedan como 15 lucas, 10 lucas? Bueno, empieza con algo chico y empieza a ahorrar. Oye, cacha que la otra vez, hablando, me acordé de esto, cuando uno tiene plata, 15 lucas, como que uno dice, ay, son 15 lucas, pero cuando te faltan esas 15 lucas, pucha que valen. Entonces, en verdad, nunca hay que minimizar la capacidad de ahorro, o sea, 1000 es más que 0 siempre. Me encantó eso, me encantó. Oye, Romy, vamos a pasar a una siguiente sección que tenemos muy cortita, que es un ping-pong. Ya. Respuestas cortitas, sin mucho pensamiento, sin mucho hablar. Es sencillo. Hay algunas que ya hemos respondido durante esta conversación, pero hoy. Para comprar un auto, ¿al contado o con crédito? Ay, ya, igual tiene su matiz, pero al contado. Ok. Y si vaya a comprar con crédito, ¿ya? ¿Crédito inteligente o crédito consumo normal? No, consumo normal. Ok. Sí. ¿Cruza el crédito inteligente? Sí. Ok. ¿Hay un peor mes o época del año para endeudarse o tomar un crédito? O sea, hay meses, todo va a depender de cómo esté la tasa política monetaria y vaya indicando el nivel de costo de la deuda. Entonces, siempre estar atento a eso y en el fondo, si es que hay una oportunidad, si es que bajan las tasas, etcétera. Genial. Si vives en Santiago, ¿auto propio o moverse en aplicaciones? Yo uso las dos. Voy mixeando. Es que a veces de repente ponte tú pagar el estacionamiento, a veces sale tanto o más caro que moverte en una aplicación de transporte. Entonces ahí uno tiene que estar mirando. Ok. El error número 1 al usar la tarjeta de crédito. No saber usarla. No tener claro la fecha de pago y no conocer los beneficios de la tarjeta. Sí, realmente funcionan. Bueno, hay gente que viaja. Sí. Yo, por ejemplo, el año pasado compré gran parte de los regalos de Navidad porque tenía una gift card por 250.000 pesos por haber usado mi tarjeta los 3 meses antes de la Navidad. No, pero eso fue un canje. No, fue real, de verdad, sí. Wow. Es que la uso todos los días. Pago la benzina con la tarjeta de crédito, en una cuota con plata que ya tengo. Voy a comer, pago la tarjeta de crédito. Te movís con la tarjeta Sí. de crédito entonces el día a día. Pero con plata que tengo, Genial. siempre a una cuota. Ya lo sabemos entonces. ¿Arrendar el auto o comprarlo? Hoy día lo estoy arrendando, sí. Depende del caso de la persona. Okay. ¿Y si la plata fuera infinita, Romy? ¿Qué auto te compraría? ¿Qué auto te gusta? El auto de Ay, tus sueños. Jeep Wrangler. Sí, ¿Sí? me encantaría. ¿Te gusta jeepear? No, pero me gusta el auto, no tengo idea de eso. Pero así si me preguntáis como estéticamente, es el que me gustaría tener. Genial. Muy bien. Oye, Romy, bueno, ha sido una tremenda conversación. Qué interesante estar sentado junto a ti. Tu historia es súper potente. Ojalá mucha gente pudiera impregnarse más de eso. Muchos también yo creo que dicen, bueno, estoy hasta el forro, no puedo. Cuando estás en un hoyo es difícil ver soluciones. Sí. Pero es importante también escuchar a más gente como tú que dice, se puede, háganlo así, chiquillos, sigamos para adelante. Sí, de todas maneras, a mí me llegan muchos mensajes a través de redes sociales contándome también su historia y de personas que me decían cuando te empecé a seguir estaba endeudada y ahora ya estoy pagando la última cuota y es tan bonito leer esas cosas y decir como de algo sirve igual que uno habla de esto, así que hay que hablar más de plata, que deje de ser un tema tabú porque es un tema que nos impacta a todos de alguna u otra manera. Qué heavy que alguien de repente bueno, tú ya eres un personaje reconocido, pero que alguien te diga, vos me ayudaste a ordenar mis lucas, bueno, tenía la cagada. Es que al final no es solamente las lucas, es cómo impactó en todas las áreas de su vida. O sea, probablemente duerme mejor, se lleva mejor con su familia, la autoestima se reafirmó. Muchas áreas en las que impacta. Sí, como el orden te impacta en todo al final. Sí. Yo sobre todo que tengo déficit atencional, ordenarme es súper importante y me ayuda un montón. Sí, aquí el equipo está claro que tengo un déficit atencional terrible. Oye, Romy, bueno, estamos llegando al final de esto. Queremos que tú puedas hacer una sentencia final. Una sola frase, sin mucha explicación y sin letra chica, algo que todos deberían saber en sus casas respecto a las lucas, al ahorro. A cámara, por favor.
Esa Ya. es tu cámara. No necesariamente importa cuánto ganas, sí cómo lo gastas. Es súper importante aprender a gestionar el dinero que pasa por tus manos para que a medida que vayas ganando más, sepas cómo hacerlo y siempre tener el ahorro dentro del presupuesto. Maravilloso. Romy Capetillo en Detrás del Volante, un gustazo conocerte, Romy. Espero volvamos a encontrarnos nuevamente. Feliz, muchas gracias por la invitación. Buenísimo.